Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de cómo estudiar Derecho. En principio, esto que les voy a comentar tiene que ver con mi experiencia como estudiante y como abogado actualmente. En principio creo que obviamente una de las formas en las cuales la mayor parte de la gente estudia Derecho es leyendo, ¿sí?, los libros, leyendo las normas. Sin embargo, creo que hay formas mucho más efectivas para estudiar y para entender el derecho que esta que mencioné. En principio es mucha información que tenemos que manejar, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando uno estudia la carrera nos dan mucho material, normas que son muy extensas, nos dan el Código Civil, nos dan libros y es mucha información la que hay que manejar. Y además, obviamente, de leerla, tenemos que entenderla, tenemos que saber interpretarla. Entonces a mí me parece que es clave que encontremos formas, ¿sí?, que nos haga más fácil ese entendimiento. Y quiero hacer hincapié en esto, en el entendimiento de lo que estamos leyendo. Porque, como bien dije, una cosa es leer algo y otra cosa es entenderlo para luego poder explicarlo y aplicarlo también, si estamos ejerciendo la profesión. Entonces en este video voy a explicar algunos tips, si queremos llamarlo de algún modo, para poder aprender y estudiar el derecho de una forma mucho mejor y que a mí particularmente me han funcionado y muy bien. Bueno, en primer lugar, el primer tip que voy a dar es el de poder experimentar la parte práctica de la abogacía, ¿sí? Yo creo que acá esto es esencial y creo que es uno de los puntos más importantes de este video, y que cuando nosotros ejercemos la profesión, cuando nosotros llegamos a la práctica, el conocimiento que estamos adquiriendo, se hace todo mucho más sencillo, mucho más fácil, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nosotros no solamente estamos leyendo las normas jurídicas o los tratados o los libros, ¿sí?, que nos dan en la facultad o que nosotros compramos, sino que también al ponerlos en práctica, ese conocimiento se solidifica, ¿bien? Entonces se hace mucho más fácil a nosotros entenderlo. Además tenemos que tener en cuenta algo que me parece muy importante, y es que el derecho no solamente es teórico, sino que también tiene una parte práctica, una parte que nosotros vamos a experimentar. Entonces, si nosotros solamente nos vamos a basar, ¿sí?, en nuestros estudios, si solamente nos basamos en la parte teórica, en leer y nada más, creo que nos estamos olvidando de algo muy importante. Lo que tiene la práctica es que nosotros nos permite ver esta aplicación de las normas en la realidad. Y cuando hablo de la realidad, me estoy refiriendo a no solamente de cómo uno ejerce un derecho o cómo reclama un derecho, sino que también vemos los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, un contrato, que es algo muy importante, clave. Si estamos estudiando contratos y vemos la parte teórica, después tenemos que ver el instrumento mismo del contrato y cómo hay que hacerlo. Entonces son cuestiones que van de la mano, la parte teórica con la parte práctica. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un estudio jurídico mientras están estudiando, me parece súper clave. Además, otra cosa que también tienen la experiencia es que cuando nosotros vamos al tribunal, es decir, hacemos la procuración, cuando vamos a tribunales a buscar un expediente o a presentar un escrito o a hablar con la gente del juzgado, nosotros aprendemos muchísimo. Lo mismo cuando estamos haciendo escritos, cuando redactamos demandas. Por ejemplo, si en caso de que estén trabajando en un estudio jurídico y el abogado dueño del estudio les permite ir a una audiencia para que ustedes vean cómo se lleva a cabo eso, bueno, es muy importante que ustedes vayan y aprendan, porque, como bien digo, lo teórico obviamente es importante, pero después tenemos las cuestiones de formas, que es cómo vamos a implementar eso teórico, ¿sí? Y yo creo que la parte práctica acá es un mundo aparte, y que mientras más lo experimentemos, más vamos a poder solidificar el conocimiento teórico. El segundo punto que voy a mencionar acá es el de ver instrumentos físicos, que tiene que ver con el punto anterior. Sí o sí me parece importante que nosotros podamos ver documentos físicos que obviamente estén referidos a la parte teórica del derecho, como bien explicamos en este ejemplo tan sencillo que dije, el tema del contrato, ¿sí? Estamos estudiando contratos, bueno, tenemos que tener acceso a un contrato físico para poder entenderlo, ver cómo se hace, cómo está escrito, cada oración
qué palabras tiene. Me parece muy importante eso. Y obviamente después ver cómo debemos confeccionarlo. Entonces, al momento que nosotros podemos ver este instrumento físico y al momento que también estamos confeccionándolo, estamos solidificando ese conocimiento teórico que tenemos. Un tercer punto también que me parece que está bueno es el de poder tener charlas con otros estudiantes de Derecho y con otros abogados sobre cuestiones legales, ¿sí? O sea, esto me parece muy importante porque uno no solamente intercambia información e intercambia conocimientos, sino que también uno puede obtener entendimiento sobre cuestiones que por ahí uno no se da cuenta o no termina de entender completamente. Y además que cuando uno está hablando algo, ese algo después se solidifica más fácil en nuestra mente, entonces se hace mucho más fácil después poder entenderlo y es más, después poder explicarlo, ¿sí? Entonces este es otro punto que me parece que es clave. Cuando uno habla las cosas, después, como ya le dimos atención, ya lo hablamos, se hace después mucho más sencillo poder acordarnos de eso y luego entenderlo. El punto siguiente que también quiero explicar y que me parece que también es importante, que cuando nosotros estamos estudiando Derecho, cuando estamos estudiando el código, me parece importante contextualizar ese conocimiento. Si por ejemplo nosotros estamos estudiando una normativa referida a la familia, lo que está bueno es poder llevar eso a la parte práctica, ¿sí? Es decir, poner un ejemplo práctico sobre la temática de la ley que estamos leyendo para poder entenderla de forma más sencilla, porque a veces nosotros leemos la ley, pero la ley es muy fría, ¿bien? Y a veces al ser tan fría, sí, nos podemos llegar a acordar qué es lo que decía esa norma, sin embargo, podemos llegar a olvidarnos fácilmente. En cambio, aplicando esta norma a un ejemplo concreto, nos queda mucho más sencillo en nuestra mente para luego no solamente entenderlo, sino también recordarlo. Otro punto que quiero tratar y que también me parece importante es el de saber los principios de cada rama del derecho. Esto me parece importante porque, como bien explicamos en videos anteriores, los principios de cada rama del derecho son reglas inmutables e ideas esenciales sobre las cuales se basa ese ordenamiento jurídico específico, por ejemplo el laboral o por ejemplo el comercial. Entonces nosotros la interpretación que vayamos a hacer de las normas y el estudio que vayamos a hacer también, podemos relacionarlo con estos principios, ¿sí? Y con las leyes especiales que existieren también, como también para nosotros poder tener un marco de referencia y facilitar a nosotros el entendimiento de esa norma, ¿bien? Lo mismo también podemos aplicar acá la jurisprudencia. La jurisprudencia, recordemos que, como bien ustedes saben, siendo las sentencias de los jueces, aplicando la ley en un caso concreto, ese entendimiento que realizó el juez nos sirve muchísimo también a nosotros para poder entender una norma determinada, porque recordemos que aquí el juez le da una interpretación a la norma y eso nos sirve también para estudiar. Y lo mismo también las opiniones doctrinarias, ¿sí? De otros juristas, de otros abogados. Eso también nos puede servir mucho porque allí en estas opiniones nosotros vemos su interpretación de estas normas y estas interpretaciones a nosotros nos facilitan el entendimiento del estudio del derecho. Entonces yo creo que con todas estas herramientas uno se les hace más sencillo poder estudiar. Y obviamente también que cuando nosotros compramos algún libro, ¿sí? o basamos nuestro estudio en algún libro, creo que es clave poder tener la obra de algún jurista que explique bien los temas, ¿sí? Que sean claros al explicar. Yo creo que acá la claridad es muy importante porque en muchas ocasiones hay normas que son un poco complejas, ¿sí? de entender, de explicar, y siempre que hay una persona que puede hacerlo de forma sencilla y entendible, creo que también es importante contar con un libro de un profesional o un jurista que tenga esta facilidad para explicar. Y por último también lo que quiero decir es que más allá de todos estos tips que acabo de dar, me parece que es clave que nosotros no nos apresuremos a entender las cosas de un momento para otro. Es entendible obviamente que cuando uno estudia en la facultad tenemos tiempos que tenemos que saber manejar porque tal vez en un mes tenemos 3 finales, 4 finales y también tenemos que estudiar para los parciales, etc. Entonces
es obvio y totalmente entendible que a veces uno no dispone de todo el tiempo del mundo, pero también yo creo que es importante que nos demos también nuestro tiempo para entender las cosas paso por paso, ¿sí? No nos apresuremos, y creo que en ese caso va a estar todo bien. Por último, algo que quiero agregar y que tiene que ver con el punto número 1 es que tiene que ver con el tema de la práctica y la experiencia en la profesión, que cuando uno va ejerciendo la profesión, obviamente que al ejercer uno va no solamente estudiando el derecho, sino también poniéndolo en práctica, en ejercicio. Bueno, la experiencia tiene algo muy bueno, y es que no solamente le da solidez a uno, ¿sí?, en tratar temas jurídicos y también en la personalidad de uno, sino que también nos permite formar una base, ¿sí?, una base de conocimiento y experiencia, y esa base se va haciendo cada vez más fuerte y a su vez permite que nosotros podamos aprender cada vez más rápido, ¿bien? Es decir, que nosotros, a medida que esta base se fortalece, nos volvemos más ágiles en el entendimiento del derecho. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Me parecía importante comentarles a ustedes esta opinión, este punto de vista que tengo con respecto a este tema, porque obviamente, a ver, cada uno tiene su forma de estudiar, cada uno tiene su forma de procesar la información, pero de todos modos me parece que está bueno siempre compartir cómo hace uno y cómo le resulta, ¿bien? Porque tal vez ustedes, yo les comento esto y a ustedes les sirve y lo pueden aplicar. Lo mismo que si ustedes me pueden comentar a mí una forma que ustedes tienen y les resulta, y tal vez a mí también me pueda servir. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Compartan con todo aquel que vean que les puede servir. Y bueno, recuerden darle like si les gustó el video y compartirlo. Y darle click también la campanita para que puedan recibir todas las noticias de mi canal. Bueno, les mando un saludo y que tengan un muy buen día.